dudosos resultados se realizó la anterior concentración de Creo frente a la Plaza Grande. Se anuncian nuevas movilizaciones públicas en respaldo al presidente el día de hoy. Hemos invitado en esta mañana a Caroline Ávila, quien es experta en comunicación política, profesora de la Universidad de la SUAY, para conocer su punto de vista sobre las estrategias de comunicación del gobierno. Iniciemos con estas manifestaciones públicas a las que nuevamente dirigentes de Creo han hecho un llamado. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Solo quiero confirmar si se escucha bien, ¿sí? Perfectamente, excelente. Gracias. ¿Cómo le va? Sabe que, a ver, cuando uno escucha este tipo de movilizaciones, cuando uno escucha manifestaciones en la plaza, en cualquiera de las plazas, no puede sino solo recordar la época en la que la Revolución Ciudadana confirmaba de alguna forma la fuerza de su movilización, de su capacidad de movilizadora de un electorado, de una ciudadanía a partir de este mismo tipo de ejercicios. El baño de masas es una de las prácticas que los gobiernos populistas acostumbran a hacer y necesitan, porque ratifican su legitimidad, su capacidad de representación de este pueblo, diremos así, a partir del baño de masas. No quiere decir que este sea un ejercicio exclusivo de los populistas, pero claramente no es el ejercicio al que estamos acostumbrados de un partido como Creo o de un movimiento político como Creo. Y esa es la razón justamente por la cual usted mencionó que habían dudosos resultados de aquel intento de octubre pasado. Sobre todo porque, si bien es cierto, fue funcional en términos de cobertura periodística, porque generaron importantes fotografías que luego se exhibieron en la primera página de los principales diarios del país. También todos recordamos el espacio incómodo en el que se notaba que al menos algunos de las personalidades de Creo se ubicaron, ¿no es cierto?, se encontraron. Y eso nos llama la atención y deja obviamente resultados confusos. Habrá que ver el día de hoy, el enfoque parece ser distinto, querido Gustavo, incluso por el día, ¿no? Otra cosa es hacer una manifestación de este tipo en una cobertura entre semana, que tiene otro efecto. Parece que también está fragmentado a nivel de distintas ciudades y el enfoque es el respeto a la democracia. Bajo esas premisas, tal vez sí le es funcional de nuevo a partir de la agenda política, que es de nuevo ir hacia el ataque a la democracia cuando hay críticas a la gestión. Entonces, ese es otro recurso que también hemos visto en la Revolución Ciudadana y que vimos con Lenín Moreno y que vemos que se repite ahora, ¿no? Si me atacan a mí, están atacando a la democracia. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser uno de los efectos de esta actividad y que seguro va a ser bien recogido por los medios de comunicación. Habrá que ver si ese efecto, en cambio, llega en la población y le permite hasta cierto punto subir en algo esos niveles de aprobación que han ido en tendencia a la baja. Las festividades de Cuenca fueron otro escenario en el cual se evidenciaron problemas de comunicación del gobierno. Hubo discrepancias en proyectos, discrepancias en cifras entre personas, incluso que estaban sentadas muy cercanamente. Una versión sobre cómo asumía el gobierno la crisis del kilómetro 49 de la cuenca Molleturo-Naranjal tuvo el presidente de la República. Otra versión tuvo el ministro Marcelo Cabrera y también otros colaboradores de este ministerio. Por otra parte, se dieron versiones diferentes también en cuanto a un muy importante proyecto para la localidad, el Ingreso Sur. Portavoces del ministerio habían señalado que este se encontraba bajo la lupa por una serie de problemas, de posibles irregularidades incluso que se habían dado en la administración anterior en la configuración de este proyecto, que fueron señalados por ciudadanos cuencanos, incluso por frentistas, pero el presidente de la República, sin mayor explicación, anticipó ya la inminente firma que debería darse en el mes de diciembre de este contrato, generando incertidumbre. Es un ejemplo más de esta falta de sindéresis, de coherencia entre importantes portavoces del régimen sobre temas, en este caso, muy importantes para nuestra provincia.
Y justamente a eso me refiero, querido Gustavo, en un artículo que hoy está publicándose en el diario local. Es el desafío de la vocería, ¿no? La vocería es un rol importante que viene además construido de estructuras de comunicación mucho más consolidadas, como por ejemplo las anglosajonas, en democracias más consolidadas también. En Latinoamérica las vocerías políticas no han sido el referente, por supuesto, y además en el Ecuador, recientemente, si recogemos un poco la historia, no es que tengamos voceros, y en las 10 años, diremos así, de la Revolución Ciudadana, esa vocería estaba invadida por la voz presidencial sábado a sábado, entonces no había otras necesidades en términos de vocerías adicionales, o si las había, eran débiles en relación a la voz presidencial. Esa comparación inmediatamente a los ecuatorianos y ecuatorianas nos hace evaluar negativamente la vocería de Lenín Moreno y la vocería también de Guillermo Lasso. No porque esta vez no existan insultos, siempre será eso mucho mejor, sino porque existen estos errores de discurso, ¿no? Y que no se solucionan poniéndole a Carlos Gijón. Yo creo que tampoco sea precisamente Gijón, al ser un periodista reputado, incluso un académico también en la Universidad de las Américas, pero otra cosa es ser un vocero político, ¿no? Necesitamos otro perfil para poder cubrir ese espacio. El problema de esa vocería es que en lugar de dar tranquilidad está dando más incertidumbre. Y esa vocería, si no se organiza mejor, generamos a su vez a nivel de ministerios, a nivel de presidencia, vicepresidencia, voces no solamente que sean distintas, sino que difieren, que contradicen el discurso del Ejecutivo. Esas contradicciones minan la confianza en lo que está haciendo la clase política en el Ejecutivo. Y eso es muy duro el momento en que la gente evalúa, aprueba o desaprueba la gestión, porque está directamente vinculada esa variable con la confianza del candidato, en este caso del gobernante. Entonces se vuelve un rol importante ejercer una vocería adecuada, pero esto no implica solamente tener presencia en medios, sino implica ante todo tener un discurso que de alguna forma esté de acuerdo con los distintos niveles y espacios que el Ejecutivo tiene. No vimos eso el 3 de noviembre y seguimos sin tener esa claridad en algunos de los ejercicios que el gobierno hace. Por ejemplo, el más reciente es el del famoso diálogo con la CONAIE, en donde el mismo presidente al principio decía no dialogó con ISA y después sí con la CONAIE y luego le manda la invitación a ISA. Ahí nomás nos damos cuenta que no se resuelve con la vocería aquello que desde lo político no está resuelto. ¿Cuál es el problema específico con Carlos Gijón? Él es una persona ligada a la comunicación, con un pasado importante en la televisión ecuatoriana, en la academia, como usted ha señalado. En los últimos años, con un portal, La República, que posiblemente podría ser calificado como un portal militante, él fue nombrado como portavoz oficial por parte del gobierno. Una de las primeras cosas que el portavoz debe tener es credibilidad. Para tener credibilidad con el sector de los medios de comunicación en particular, requiere primero estar bien informado, no mentir, por ejemplo, no decir información a medias. Los medios de comunicación deben considerarlo como fuente confiable, no solamente fuente oficial, sino fuente confiable. Esa es la diferencia del vocero, ¿no? Saber que el vocero va a entregarles información que pueda ser real, precisa, con la cual se puede cubrir una nota con tranquilidad, con certeza. Cuando el vocero comienza a dar explicaciones y dice, en esta información no tengo el contenido, o en esto no sabemos mucho, o en esto no le puedo confirmar, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Se puede decir, tengo que confirmar esta información, pero en 5 minutos le resuelve la información al periodista, pero dejar con la incertidumbre no es adecuado. Y eso fueron tal vez las primeras declaraciones que dio Gijón. Posteriormente se le ha visto en medios de comunicación, ha hecho esfuerzos
esfuerzos importantes por articular la misma línea del discurso presidencial, pero por más que él haga esfuerzos, si los demás ministerios no están en esa misma línea, tampoco le ayuda mucho a la estrategia comunicacional. Y claro, las responsabilidades terminan contra el vocero, porque se supone que él es el que debe tener la voz cantante, diremos así. A veces se nota también, es parte de una cosa es hacer las preguntas, Gustavo, otra cosa es estar en el lado de las respuestas. Y cuando comienzan a tener errores e imprecisiones esas respuestas, también complican la confianza en la vocería. Entiendo que son sus 2 o 3 primeras semanas y que le tocó en los momentos más difíciles iniciar ese rol de vocería. Me imagino que se estarán tomando correctivos al respecto. Lo peor que puede hacer el gobierno es cambiar la vocería, por supuesto, pero sí es importante que se tomen las correcciones del caso. Hay otro personaje en el gobierno que debía, o se suponía debía ser otro actor en este sentido, o otro canal de comunicación, otro portavoz del gobierno, Eduardo Bonilla. Él tuvo una especie de debut en TikTok y luego ha quedado en un segundo plano. Entendemos que él tiene una formación más bien en el ámbito de la economía, una maestría sí en acción política, pero él es quien lidera la Secretaría de Comunicación. ¿Qué papel está jugando él? Bonilla viene del área de la publicidad, Gustavo, y es un hombre de confianza de Guillermo Lasso directamente, porque además, si no me equivoco, estuvo años vinculado con la comunicación del Banco de Guayaquil también, porque ese es su background, ¿no? El área publicitaria. No estoy diciendo que ese tipo de background, ese tipo de antecedentes no sea útil en la comunicación gubernamental. Hoy en día vemos todas estas convergencias, inclusive también en los ámbitos de gestión. O sea, no puedo negar que la comunicación gubernamental se nutra de la publicitaria, sin lugar a dudas. Pero es obvio que el rol de vocería a Bonilla no le va por su perfil, por sus condiciones, y también porque además insisto, o sea, está más concentrado en darle una estética o darle una línea más, diremos, funcional en los términos de marketing político y no tanto en los términos de comunicación gubernamental. Sé que está haciendo esfuerzos de llegar a los medios tradicionales y al sector editorial, en donde ellos se dieron cuenta que estaban dejando los vacíos allí que no correspondían, porque al principio apostaron por una comunicación más enfocada en lo digital. No es un error tener diversas herramientas y diversos, el multicanal hoy en día es una obligación. El error es dejarle solo al lado digital y no conservar las líneas tradicionales en donde está el verdadero debate, el trasfondo, sobre todo en esa élite que hace opinión pública, y esa es la que hay que tomar en cuenta. Entonces, más bien vemos que en ese sentido hay una suerte de corrección, pero de allí a que estas conversaciones terminen siendo efectivas en términos de instalación de agenda, hay un tramo más grande. No quiero echar la culpa solo a la comunicación, muchas de las veces sería el colmo si es que yo mismo no viera eso. Muchas de las veces vemos esos errores de comunicación y creemos que se resuelven cambiando a los soldados allí. No, muchas de las veces los errores de comunicación resultan de errores de procesos políticos, errores de gestión política. Y creo que, por ejemplo, la pérdida de César Monge, para el gobierno sigue siendo una gran dificultad. Vemos que dependiendo de los días y los momentos, Alexandra Vela parece que toma un poco más de fuerza, pero después regresa 2 pasos en cuanto a su presencia de nuevo, desde la vocería, desde la necesidad de animar el discurso. El mismo Guillermo Lasso se le ve a veces mucho más fuerte en el discurso mediático, otras veces de nuevo se oculta, en fin. Habrá que ver hasta qué punto son esas decisiones que vienen del lado de la gestión junto con la comunicación las que toman efecto y no solamente el rol que tenga Bonilla. Ahora, siempre con esa mirada desde la comunicación política, el presidente de la República hace aproximadamente 15 días
tomó una decisión en medio de dudas de si iba a ser contraproducente o iba a beneficiar y a quién. El presidente decidió cortar de pronto antes de un largo feriado esa conflictividad que iba creciendo en el país y darse una gira por Europa, llevando bajo la manga lo que al final resultó ser un golpe de efecto, la creación de una reserva marina que puso en la primera plana a Ecuador y a Guillermo Lasso. Esto generó otras lecturas de si había realmente una acción sincera pro medio ambiente del gobierno con este acto, pero ¿cómo miró usted estos últimos 15 días, incluyendo en esto la gira presidencial, y qué es lo que pasó con esas tensiones políticas? Evidentemente era importante contar con buenas noticias para el país, porque estábamos en esas mismas portadas de los medios internacionales formando parte de escándalos, ¿no? Como país no era nada bueno seguir con esa narrativa. De manera que sí, fue un riesgo, porque por lo general cuando se encuentra un país, un mandatario, un político, en medio de un espacio complejo, diremos así, por decirlo menos, como el de los Pandora Papers, tal vez la primera recomendación es bajar el perfil. En este caso, lo que hizo el gobierno fue, al menos afuera, instalar un discurso que tuvo muy buena acogida en los espacios internacionales y al menos poner los contrapesos, diremos así, a una fuerte presencia negativa que tenía el país. No sé si es que equilibra la balanza. Hoy en día no se puede hablar de eso porque estamos renovando noticias con la velocidad en la que hacemos esto, querido Gustavo. Entonces, lo que fue noticia ayer para hoy día ya se acabó. Entonces, el efecto de una noticia positiva, así como también de una noticia negativa, baja en mucho menos tiempo que lo que anteriormente se evaluaba. De manera que este gesto, si bien es cierto, acá dentro de la política interna le dejó muchas tensiones, inclusive una suerte de que me importismo, tal vez en ciertos estratos, en ciertas esferas. En cambio, en lo internacional le permitió tener noticias positivas que puedan circular al menos durante unos 3 o 4 días en el sector local también, hablando local por el país, ¿no? Entonces eso de alguna forma ayuda. Pero también pone en la agenda lo que usted dice, ¿no? Estamos aquí trabajando por un tema de transición ecológica, como ha sido el hashtag posicionado por el gobierno, que no necesariamente encuentra un correlato con todos los aspectos ecológicos que se deberían abordar. Si este es un gobierno de transición ecológica, el tema minero, por ejemplo, debería ser abordado con mucho más sinceridad, ¿no? Con mucha más. Esto se soslayó, por ejemplo, siendo para Cuenca y para el Azuay tan importante, se soslayó este tema en el marco de las festividades del 3 de noviembre en la sesión oficial del municipio. Ahí nos damos cuenta entonces que no hay un discurso de 360 grados, un discurso envolvente sobre un proyecto de gobierno, sino discursos que son funcionales a una agenda y a circunstancias puntuales de la agenda. ¿Qué es lo que sucede con Galápagos? Inclusive con esa reserva marina, que es un titular maravilloso. Cuando uno le da doble clic al anuncio y comienza a mirar todos los efectos que esa reserva implica, yo hasta ahora no veo un estudio profundo sobre el impacto en el sector pesquero, impactos económicos que el momento en que comiencen a buscarse un poco más, con un poco más de detalle, seguro también se encontrarán con algunas reservas, algunas preocupaciones para un sector económico importante en el país. Entonces me parece que funcionó para esos 3 o 4 días, para hacer un contrapeso que requerían, pero el momento ya de la verdad, diremos, estoy segura que es un discurso que si no tiene un compromiso más profundo, quedará para el efecto de la hemeroteca nada más. En medio de este viaje, en general exitoso, también desde el punto de vista de la comunicación de Guillermo Lasso, se generó también una polémica, y no solo polémica, sino que incluso entiendo que generó hasta vergüenza ajena para muchos ecuatorianos. Esa supuesta adhesión del presidente Lasso a la Carta de Madrid, a ese polémico documento, y también declaraciones que no trascendieron mayormente, pero que realmente ponían en mal predicamento al presidente, en las cuales señalaba que España no debía pedir perdón a Latinoamérica, al margen de que se esté de acuerdo o no con ese tema, pero la forma en que lo hizo, incluso con metáforas del tirón de orejas de una madre.
Cocachos era, por favor, Gustavo. Entonces, evidentemente uno solo puede indignarse. A ver, ahí hay varias cosas que hay que comenzar a corregir. Espero que, estoy segura, no espero, estoy segura que la gente a casa adentro en el gobierno se estarán dando cuenta de esos detalles, ¿no? Y es el tema de la improvisación, ¿no? En comunicación política nada puede ser dejado a la improvisación, nada. Hay que tener mucho cuidado y mucho control de todos los escenarios posibles. Por eso, cuando hacemos estrategia en comunicación política, lo que hacemos es a partir de diferentes escenarios, ¿no? Y nada, insisto, dejarse a la improvisación. Cuando suceden elementos en donde ese control se perdió, como por ejemplo lo que probablemente sucedió, le aborda un caballero, le hace prácticamente sacar 2 o 3 frases sin mayor profundidad, diciendo sí, sí, claro, estoy de acuerdo. Si ese fenómeno se dio, inmediatamente hay que hacer control de daños. Pero el gobierno no está siendo funcional, no está siendo eficiente en ese control de daños. María Sol Borja, por ejemplo, que es una de mis periodistas políticas favoritas en este portal GK, mencionaba esos detalles y decía, si el gobierno quería aclarar este asunto que salió el sábado, para el sábado al mediodía debió haber aclarado. O sea, a veces solamente un comunicado de la Secretaría de Comunicación basta y sobra para decir no está firmando ninguna carta de Madrid, simplemente está siendo cortés con el Estado anfitrión y sus diferentes grupos políticos, algún elemento que permita contrarrestar ese video y esa fuerza comunicacional que Vox tiene, porque es que es así. Entonces, era importante desmarcarse. Lo hizo, me parece, 3 días después. Ya lo hizo en el transcurso de la semana, cuando además crea una cuenta de suerte de fact-checking gubernamental para decir esta es noticia falsa. El gobierno no puede estar haciendo fact-checking como si fuesen los dueños de la verdad, dice María Sol Borja, sino somos nosotros los periodistas los que al final tenemos que reconfirmar este dato, porque inclusive por lo tarde de la respuesta termina siendo muy sospechoso. Y eso es estricto manejo comunicacional. En resumidas cuentas, cuidar de las espontaneidades de los discursos, se nota que no es la retórica el fuerte, y en segundo lugar, manejar, porque ante las circunstancias se pueden dar eventos como este, manejar con mayor eficiencia un esfuerzo de control de daños cuando este tipo de circunstancias se dan. Quisiéramos también un breve análisis del gobierno local del municipio de Cuenca. Pedro Palacios, en su discurso de orden en el Cabildo, habló de un 78% de cumplimiento de su plan, y esto generó polémica. Por otra parte, dio cifras que habían sido ciertamente parte de sus ofertas electorales de cambiar la relación gasto-inversión en el municipio de Cuenca, que se ha mantenido usualmente en el orden de por lo menos un 60-70% contra 30% gasto-inversión en ese orden. Pedro Palacios dijo que se había cambiado la figura y que ahora era de un 11% de gasto y un 89% de inversión, poniéndose en el pináculo de los gobiernos autónomos descentralizados del país por esa enorme eficiencia que se había logrado. Prácticamente en forma unánime, los concejales, por lo menos aquellos que se refirieron al tema, criticaron señalando que no se estaba reflejando la realidad de su administración y de la ciudad. Pero escuchamos voces también como la de Mario Jaramillo, un distinguido y cívico ciudadano, quien en una entrevista con este medio de comunicación señaló que no era muy adecuado juzgar solamente por esas declaraciones al alcalde, por ese manejo inadecuado de las cifras, que eso no reflejaba necesariamente su accionar. Sí, puso como ejemplo, así le entendimos por lo menos, el ambiente que vivió Cuenca en esas festividades como una especie de reconocimiento del resto del país a lo que es esta ciudad, que es parte también de lo que refleja su municipio. Importante escuchar su opinión en esto, Carolina, alrededor del alcalde y también sus políticas de comunicación. Decimos coloquialmente, dato mata al relato, ¿no? Y eso se nota inmediatamente cuando recogemos esas cifras
del 78% del porcentaje de eficiencia, en fin, el colocar esos datos en el discurso y al hacer que luego los medios de comunicación replicaran, inclusive que la oposición estableciera su discurso sobre esa cifra, hace que toda la ciudadanía esté pensando, al menos no todas, pero las que consumen esa información, estén pensando en esas cifras. Luego que le den o no credibilidad, esa es otra historia, pero le están pensando, se conversa sobre una cifra que queda en el aire. El 78% es un dato muy alto, estoy de acuerdo ahí con algunos que se han preocupado por ese tipo de conclusiones, diremos así. Pero es un dato que colocado en ese discurso y dándole la fuerza y la réplica que tuvo, inclusive por la narrativa de la oposición, termina siendo eficiente en la intención de mostrar trabajo, ¿no? Que era justamente el principal problema que tenía en la imagen este actual alcalde, que era un alcalde que no estaba trabajando, que no se hacían las cosas, y este 3 de noviembre se encargan de instalar al menos una conversación distinta. Recuerde usted que a renglón seguido fue y visitó el tema de Molleturo, fue y trabajó sobre algunas, al menos, imágenes que resaltaron este tipo de nuevo, relatos, ¿no? Entonces, que estén de alguna forma asociados con el dato presentado en el discurso. Ahora, me parece que hace falta que esa misma oposición tenga mucho más articulada su conversación. Creo que la oposición no queda todavía muy clara en qué es lo que está necesitando presentar como contraparte, y no se alcanza con los discursos, también se requieren las propuestas. Y en algo sí puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con quienes se han preocupado con el foro autónomo, por ejemplo, por el Bicentenario de Cuenca en su momento, no sé si habrán retomado ese ejercicio ahora, y es la falta de liderazgo, no solamente a nivel municipal, sino prefecturas, en general. El Austro y Cuenca en particular requieren mucha más fuerza política, y no es que no tengan gente o que no existan elementos para poder poner esa fuerza política en funcionamiento, sino que no logran articular toda esta clase política en función con, por ejemplo, la clase empresarial y productiva, no logran articular un discurso unánime, por ejemplo, en el tema vialidad. No es posible que sigamos dispersos y sin tener soluciones concretas a un problema tan fuerte como este. El tema de la interconectividad sigue siendo una dificultad, por más que existan promesas y declaraciones de por medio. No existen soluciones concretas. Y siempre extrañaremos cómo otras provincias u otras regiones tienen distintos tratos como el nuestro, que no tiene así, y eso todavía no se ve. Entonces no sirve de mucho hablar de 78% de resultados o el 11% de gasto versus el porcentaje de inversión, qué sé yo, el uso eficiente del dinero, si es que al final del día se sigue percibiendo que el Austro sigue en un estado de abandono político, y eso no quedará para nada bien en el legado de ningún mandatario local. Para cerrar esta ronda con nuestras autoridades, hablemos también de la prefectura. La prefecta también en estos días, uno de los actos que tuvo fue facilitar una plataforma para dar soporte al relato sobre Molleturo del ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, en el que se llamó al periodismo a dar difusión sobre lo que en la propia invitación se decía, una firma simbólica de un acuerdo del orden de 1,7 millones de dólares, cifra muy pequeña a todas luces, que no iba a solucionar ni siquiera el problema puntual de Molleturo, menos los problemas de la vialidad en la provincia de La Suay. La prefectura, luego de este acto, lo que ha procedido es a llamar secuencialmente a varias ruedas de prensa para hablar sobre su aporte hacia esta lejana parroquia de Molleturo, lejana del centro de Cuenca, y de sus proyectos de largo plazo sobre riesgo, quizá tratando de enmendar lo que fue esta especie de colaboración, por lo menos así lo vimos, con este relato que empezó a utilizar el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para señalar que sí se está haciendo algo por la provincia.
En primer lugar, quiero, diremos, reconocer que por fin sale Cecilia, la prefecta, a alguna actividad. O sea, yo creo que eso ya de suyo es bueno. O sea, tenerla visible en algún tipo de actividad, tener de nuevo una prefectura que parece que se muestra haciendo cosas, probablemente sí estaban haciendo, pero no se hacía visible esa actitud, esa gestión. Ya eso es bueno reconocer. Pero, obviamente, eso es lo que nos pasa a nosotros en Cuenca y en el Azuay, nos llenamos de símbolos. No estoy diciendo que los símbolos sean malos, pero no podemos abusar del recurso, no podemos llenarnos de símbolos cuando las cosas tienen que concretarse, pero concretarse también con rapidez y con eficiencia. Y eso es lo que no está pasando. Y nos contentamos con firmas simbólicas, con encuentros simbólicos, con discursos simbólicos, y no tenemos hechos concretos. Hoy en día sigue teniendo dificultades ese paso, ¿no es cierto?, por Moyoturo. Hoy en día sigue siendo Moyoturo una de nuestras poblaciones con fuerte abandono y con grandes necesidades. Y esos son relatos que hemos escuchado en distintas administraciones, tanto en lo nacional como en lo local, que no terminan de resolverse. Entonces, por supuesto, diciendo por el un lado que es bueno que volvamos a ver algo de gestión en la prefectura, por el otro lado también creo que es hora ya de concretar, no solamente en actos simbólicos, sino en hechos concretos, en hechos firmes, y me pareció adecuado, por ejemplo, poner ya las protestas por incluso los montos, ¿no? Yo creo que hasta ahora hemos seguido conformes con pequeñas minucias, por decir, yo sé que es 1 millón y más, pero sabemos que jamás ese tipo de aportes estarán en relación con otras provincias, con lo que otros sectores sí reciben. Es hora de comenzar a objetar inclusive los montos, porque a veces, no sé, es la actitud cuencana, me imagino, no tengo idea, pero es como que, ya, bueno, nos dieron el discurso, nos visitaron o tuvieron el gusto de llegar y firmar papelitos, pero no se concretan los hechos, y eso al final sigue siendo lamentable. Bien, para culminar, Caroline, ¿qué cree usted que vamos a ver en los próximos días, sobre todo tras el diálogo con AIE, Parlamento de los Pueblos, con el gobierno, que ha abierto un paréntesis de 15 días antes de que se den ya criterios definitivos o toma de decisiones? Bueno, yo creo que esos 15 días se van a patear un poco más, el gobierno va a tener que hacerlo porque no va a encontrar respuestas, ya Vela lo mencionó, ¿no? No hay acuerdo, hay solo coincidencias, no están en un afán de llegar a consensos, al menos esa es la impresión que tengo, consensos concretos, están más bien en el afán de contar con un discurso prorrateado, prolongado de encuentro, ¿no? Además, muy en el relato del encuentro, para bajar la conflictividad mientras transcurren los famosos 30 días en los que el proceso, los 2 proyectos de ley que, si no me equivoco, están en discusión en este momento, tanto la proforma como el proyecto de reforma tributaria, toman cuerpo ya en asamblea. Necesitan tener ese espacio de este oxígeno, diremos así, para poder gestionar políticamente en la asamblea esos resultados. Esos resultados, si salen favorables al gobierno, cambian hasta cierto punto la capacidad de negociación. Y digo extender esto porque necesitan llegar al 6 de diciembre, necesitan llegar a las fiestas de Quito, en donde se sabe muy bien que ningún tipo de manifestación o movilización podría tener acogida, porque al quiteño no le gusta que le toquen sus fiestas, menos que le toquen diciembre. Entonces ahí van a perder cualquier movilización fuerza, y ahí implica dejar ya las cosas para enero. Entonces, le es funcional patear este diálogo lo más que se pueda, en este caso al gobierno. Luego, por el otro lado, en la CONAIE tampoco es que se vea una articulación concreta, si bien es cierto, no quiero desmerecer la capacidad de liderazgo que tiene ISA, es evidente que también existe un agotamiento económico fuerte que a raíz del proceso de vacunación comienza ya a la famosa reestructura, la famosa reactivación económica a cobrar un poco más de fuerza. Entonces me da la impresión que este minuto, incluso las fuerzas de oposición requieren reagruparse, requieren organizarse mejor para poder articular
un espacio de presencia mucho más fuerte. Y hablando de articulación, esa desarticulación ahora ya evidente que se ha dado entre Pachacuti, que otrora era el brazo político de la CONAIE y la propia CONAIE. Ahí, por ejemplo, usted tiene una evidencia que lo que esté haciendo la CONAIE no tiene un correlato en asamblea. Y tener esa debilidad política les está complicando en este instante porque el gobierno ha logrado de alguna manera arrancar gestos más favorables hacia sí mismo en Pachacuti dentro de la asamblea, y eso por una u otra forma igual va a seguir perjudicando a ISA, ¿no es cierto? Entonces creo que eso requiere tener un poco más de organización y enfoque, o por último, si es que se va a deslindar por completo de su famoso brazo político, pues necesitan más fuerza, no lo que vimos al inicio, porque se notó que hubo un poco más de fragilidad en ese sentido. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, Caroline. A usted, querido Gustavo, gracias por la invitación. Caroline Áviles, experta en comunicación política, profesora de la Universidad de la SUAY.